Cervezas 1906 patrocina entrevistas magistrales para una inmensa minoría. Montéis la nevera roja, funciona como un tiro y lo vendéis por 80 millones, ¿fue? ¿Un disparate de pasta? Más o menos. Te quedas como en un poco de estado de shock. Yo recuerdo volver a comer a mi casa y estaba sin hablar ni una palabra. Mi mujer me miraba, digo. Y sí que tienes ese apego sentimental de que lo has dado todo, o sea, de no cobrar, no sé, Íñigo y yo, pero nos tiramos 2 o 3 años sin cobrar ni un duro. ¿Crees que un emprendedor debería dominar hablar en público? Por supuesto. Al final no te das cuenta y un emprendedor en realidad está continuamente vendiendo, que tiene que vender el sueño a los inversores, el sueño a sus empleados, el sueño a sus clientes. La existencia de esos referentes hace que inspiren a nuevas generaciones a construir cosas cada vez mejores, más ambiciosas. Es parte del ADN como emprendedores y como fondo. Es decir, estamos contribuyendo a un desarrollo tecnológico que tenga un impacto positivo en la sociedad y algún mundo mejor, ¿no? José del Barrio, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal todo? De maravilla. Lo primero, muchísimas gracias por venir, por aceptar nuestra invitación de que te sientes aquí en este sofá, que vengas a nuestro garaje de luz y fantasía y poder aprender y poder escucharte y conocerte un poquito más, ¿no? Gracias a vosotros, el placer es mío. La verdad que tenía ganas de la entrevista. José, a lo mejor la gente, siempre digo lo mismo, ¿no? Aquí ha venido mucho político, mucho cantante, mucho periodista conocido, mucho presentador. La gente que te vea a lo mejor no sabe quién es. La gente de la empresa sí, porque eres un grandísimo referente en todo el mundo del emprendimiento y del mundo de la empresa. Pero gente, digamos, que no se dedica a esto, no sabrá quién eres. Entonces, antes de hacerte yo una presentación, me gustaría que me dijeras tú quién eres. José del Barrio, padre de familia, padre de 5 niñas y marido de una mujer estupenda. Fundé una empresa que se llamaba La Nevera Roja, era una empresa de comida a domicilio, una plataforma online, en el 2011, la vendimos con cierto éxito en 2015 y ahí fundamos lo que se denomina un fondo de Venture Capital, que lo que hacemos es invertir en empresas tecnológicas en etapas tempranas. José, ¿cómo se pasa, tío, de ser repartidor de pizzas, ¿de acuerdo?, a dirigir un fondo de inversión? Porque esto es la leche, o sea, ¿cómo se pasa esto? Cuéntame. ¿En tu cabeza estaba ya la idea de dedicarte al mundo del emprendimiento? ¿Te surgió de rebote? ¿Viste una oportunidad? ¿Siempre te ha gustado? ¿Siempre lo has querido hacer? Cuéntame. A ver, la idea de emprender siempre ha estado ahí, en mi caso. Yo siempre pensé que en algún momento quería ser... En aquel momento no se hablaba de emprendedores, incluso se hablaba más bien de, a lo mejor, de empresarios, ¿no? Y yo quería construir algo desde pequeño, probablemente inspirado por mi familia. Yo tengo una familia, mis abuelos son emprendedores, mis padres de una forma u otra también, y yo siempre he tenido ese referente y siempre he pensado, y además estaba en mi personalidad, de pequeño también, era bastante enreda, vamos a decir, en general, me gustaba construir. Y empiezo mi carrera profesional. Al principio mi idea es, para poder construir algo, para poder emprender, primero me tengo que formar, y empiezo trabajando en consultoría. Y cuando ya llevo unos años en consultoría, que en aquel momento me parecía un montón, ahora lo pienso y digo, ¿qué son 3 años, qué son 4 años? Pues decido que ha llegado el momento y nos encontramos con una idea que parecía que tenía todo el sentido del mundo. Eso me introduce en el mundo del emprendimiento en 2011. Tuvimos mucho éxito y muy pronto con La Nevera Roja, y de ahí pues acabamos la siguiente etapa profesional, que luego comentaremos, liderando un fondo que invierte en startups de una naturaleza similar a la que habíamos fundado previamente, ¿no? Y es así un poco en la historia de mi carrera profesional en pocos minutos, ¿no? Es curioso, porque por aquí ha pasado mucha gente con fondos de inversión, gente emprendedores. Y es un poco, digamos que es como el camino natural, ¿no? Me recuerda mucho al mundo del fútbol. O sea, es decir, un jugador de fútbol hace su carrera profesional como deportista, como jugador de un equipo, de una plantilla de fútbol, y lo normal es que el siguiente paso es que acabe entrenando, ¿no? Y veo un poco un paralelismo con tu campo, porque veo mucho emprendedor con ideas geniales, que lo han vendido sus empresas y demás, pero el paso lógico, natural siguiente es dirigir un fondo de inversión. ¿Por qué es esto?
Bueno, yo no sé si iría tan lejos como decir que es un paso lógico, ni siquiera mayoritario. Es un caso, de hecho, si ves a nuestro alrededor, de todos los fondos de inversión, emprendedores que han tenido un relativo éxito, vamos a decir, anterior como emprendedores, no es mayor, yo diría que no es mayoritario, no tengo los datos exactos, ¿no? Y de hecho yo no creo que necesariamente para ser el mejor inversor tengas que haber sido primero emprendedor. Yo creo que hay, igual que pasa con los entrenadores de fútbol, hay entrenadores de fútbol muy buenos que no son que no han sido Sí, jugadores de Mourinho, por fútbol. ejemplo, es un jugador de fútbol y es uno de los mejores entrenadores, se supone. Por ejemplo, ahora, lo que sí creo es que como inversor que previamente ha sido capaz de construir un proyecto de cierto éxito, pues tenemos probablemente una cierta mejor entendimiento a veces de cómo podemos ser de ayuda a un emprendedor, porque hemos estado ahí y hemos podido experimentar pues, todas las cosas, bueno, de todo que te ocurre como emprendedor, positivo y negativo, y eso nos permite a lo mejor tener una cierta mayor empatía a la hora de entender al emprendedor en los momentos buenos, en los malos, y poder ser de mayor valor añadido. De hecho, una de las cuestiones de las que nos sentimos más orgullosos en Samaipata es una plataforma que hemos desarrollado alrededor de Samaipata, a través de la cual ayudamos o tratamos de aportar valor a las empresas de nuestro portfolio. Y es una de las cosas que más nos ilusiona, el poder realmente tener un impacto más allá del capital, ¿no? Y una de las cuestiones fundamentales de nuestro ADN en los inicios de Samaipata es, oye, por supuesto, capital es importante y tenemos que canalizar capital en las empresas en las que invertimos, pero no nos queremos quedar solo ahí, ¿no? Y yo creo que eso parte de nuestra ADN emprendedor y de que es lo que nos motiva, nos divierte y lo que creo que podemos hacer bien, ¿no? Pues fíjate, me estaba antes de la entrevista tomando un café con Pablo. Pablo se ha ido un segundo al lavabo. Y hablando siempre con el camarero de turno que tenemos ahí, es un tío de 60 y tantos años, me decía, ay, la vida, ¿cómo ha cambiado? No digo, bueno, ha cambiado tanto la vida. Me decía, te digo una cosa, dice, lo que veo es que la vida, la sociedad va muy deprisa y que la gente no vamos a ese ritmo. Dice, cuanto más mayores somos, más inútiles nos sentimos, ¿no? ¿Crees que tienes los inversores, en este caso, los emprendedores, tenéis parte de culpa de que esta sociedad vaya tan sumamente rápido? Esa pregunta me la acabo de inventar, pero me parece gloriosa. Vaya responsabilidad. No, diría que no, al final, bueno, primero habría que ver rápido en qué sentido. Yo creo que hay cuestiones de las que efectivamente suponen un reto, pero el hecho de que la sociedad evoluciona de forma rápida es positiva, y quiero pensar que, sobre todo a nivel de innovación, tecnología, etcétera, nosotros tenemos un papel en el sentido de que somos capaces de proveer de capital a esos emprendedores que están generando innovación y un impacto positivo en la sociedad, y en ese sentido, pues diría que sí que tenemos un papel, ¿no? Y darles apoyo, etcétera. Pero a nivel general, hablar de la sociedad, yo creo que sería muy arrogante pensar que nosotros, digamos, tenemos una cierta responsabilidad en eso. Yo creo que sí la tenéis. Hazme caso, sí la tenéis. Sí la tenéis porque estáis invirtiendo en negocios tecnológicos, en no sé qué, o sea, es hacer la vida más fácil. Yo creo que sí. Y gracias a Dios que hay gente con esas ideas, como la tuviste tú en tu día y que la sigues teniendo, y gracias que hay fondos como Samaipata, que pone pasta para que esto salga adelante, aparte de que no solamente lo importante, como tú dices, sea el dinero, sino también ese espíritu, ¿no? Y ese, digamos, ese anhelo, ¿no?, que a lo mejor tenéis de vuestra época de emprendedores, ¿no?, de intentar no cambiar el mundo, pero sí hacerlo un poquito mejor. Vamos a centrarnos un poquito, tío, si te parece. Como esto lo ve mucha gente, habrá mucha gente que tenga una idea estupenda, que quiera sacar adelante y que no sepa por dónde empezar, ¿no? Viendo entrevistas tuyas me llamaba mucho la atención. Decías que antes, por ejemplo, todas las ideas que había levantaban con mucho el total, todas ellas unos 100 millones, entre todas, y ahora una sola empresa levanta eso, ¿no? Que antes tú en una mañana podías visitar a toda la gente que te podía poner pasta para hacer tu negocio, porque eran muy pocos los que había. Cuando se os ocurrió la idea de la nevera roja y demás, ¿cómo fue esa idea? Y segundo, ¿cómo levantasteis pasta para conseguir esto? ¿Cómo lo hicisteis? Pues la idea de la nevera roja está, hacía tiempo que no hablaba del tema, pues surge trabajando en algo relacionado, que yo creo que es como muchas de las de las buenas ideas de los emprendedores surgen, no surgen de una forma teórica, es voy a tener una idea, sino estás trabajando en alguna cuestión Ahí aparece. y aparece fruto de
pues de todo el trabajo, del conocimiento específico que tienes de un determinado tema, ¿no? Y en nuestro caso, estaba yo haciendo un proyecto de consultoría en una empresa relacionada con la comida a domicilio, una empresa bastante grande que iba a salir a bolsa, y nos habían contratado a nosotros para ayudarles con esa salida a bolsa, ¿no? Y un poco la idea que se me pasó por la cabeza es, en el momento que los pedidos se hagan online, el ganador aquí no va a ser una sola marca con un solo producto, sino que va a ser un agregador, que en aquel momento se llaman agregadores o marketplaces, etcétera, que agregue a un montón de marcas y un montón de productos, ¿no? Y entonces esto, de hecho, a la empresa esta que comentaba antes se lo propuse. Oye, ¿por qué no lo montáis vosotros? Que tiene mucho sentido, ¿no? Y ellos decían, bueno, pues esto es una ciencia ficción, estamos hablando de 2010, en aquella época no había casi ni aplicaciones en el iPhone para pedir comida a domicilio. Y entonces eso unido a lo mejor un poco mi pasado, que yo empecé, mi primer trabajo, como decías antes, fue repartiendo pizzas cuando estaba en la universidad, y unido también a nuestra experiencia personal, que éramos usuarios de este tipo de aplicaciones por las noches, cuando nos quedábamos a trabajar por la noche y tal, metiéndolo todo en la cabeza, se lo propuse a mi mejor amigo ahí en Price, que era Íñigo Juantegui, mi cofundador, y le dije, oye, Íñigo, ¿por qué no montamos esto? Y nos liamos la manta a la cabeza y a los pocos meses dejamos nuestro trabajo, que por cierto justo lo dejamos el mes que España vuelve a entrar en recesión. Vale, pregunto, ¿con qué edad fue eso? 28, justo me acabo de casar y Hostias, firmar la hipoteca. vale, mejor me lo pones, es que esa es la historia. O sea, con 28 años, tío, tienes una idea, seguramente por tu pasado, que luego entraremos ahí y todo el rollo, y hablas con tu colega Íñigo, y dices, nos vamos de la consultoría y vamos a hacer esto. Y dejas un trabajo fijo. Hay que tener mucho valor para hacer eso. Es decir, voy a renunciar a mi estabilidad, ¿no? Y voy a intentar conseguir mi sueño. ¿Tuviste un poco de pánico ahí, un poquito de vértigo cuando tomas esa decisión? ¿O dijiste, venga, me lanzo? Yo creo que no lo tuvimos en aquel momento, porque te ayuda mucho la inconsciencia y la ignorancia. Qué buenos aliados son, ¿verdad? Muchas veces son importantísimos. Un cierto nivel de inconsciencia e ignorancia, que en pequeñas dosis o diócesis, como decía mi abuelo, creo que es importante muchas veces, porque si eres realmente consciente de toda la complejidad y la poquísima probabilidad de éxito que tienes, probablemente no te atreverías. Entonces, casi en aquel momento jugaba a nuestro favor, ¿no? Como decíamos a veces en aquella época, decíamos lo de que no sabíamos volar, ¿no? Y te tiras, tratas de volar y al final lo conseguimos, ¿no? Porque la estadística va totalmente en tu contra, evidentemente, ¿no? Sí, pero dicen que un genio es un loco encuadrado, Ah, bueno. ¿no? O sea, que ese punto de locura tiene que Tiene que haber un estar. puntito, tiene que haber un puntito. Bueno, ¿y cómo sacáis? ¿Quién fue? ¿Quién os dijo, oye, venga, apuesto por vosotros? ¿Cómo fue esto? Pues al principio, la verdad es que utilizamos nuestra red de gente más cercana, unas cantidades que ahora suenan a muy pequeñas. En estos momentos vemos rondas de inversión de gente con PowerPoints. Bueno, salió la semana pasada. Bueno, hablamos de los PowerPoints nosotros en el mundo del VC cuando un proyecto, lo único que hay es una presentación de PowerPoint. Sí, que está es la idea, el punto. cero, ¿no? Entonces, ves ahora que hay rondas de inversión en esa etapa de millones y millones, ¿no? De hecho, la más sonada ha sido la semana pasada en París, de una ronda de 100 millones en esa etapa, ¿no? Entonces, en aquel momento, claro, eran otros tiempos y estabas hablando de centenas de miles y pocas centenas de miles era tu ronda de inversión inicial, ¿no? Y eso, lo que se llaman las 3 Fs famosas estas, ¿no? Friends, Fools and Family, ¿no? Yo creo que no había ningún fool, eran todos Friends and Family, amigos y familia. Y con eso conseguimos lanzar un primer producto, una primera versión y empezar ese proceso, ¿no? Cuéntame cómo fue esa reunión cuando vas con tu colega Íñigo a vender a esa persona que te va a poner ese dinero para empezar. ¿Cómo fue ese momento? Pues Te lo la verdad digo es que porque me interesa para la gente que pueda estar viendo esto, que diga, joder, tengo una reunión mañana, que tengo que meter pasta, me vale que para presentar esto, para que me metan pasta para mi proyecto y estoy literalmente acojonado. Cuéntamelo. Pues efectivamente, tal cual. O sea, Acojonado. recuerdo, sí, bueno, Vale. en la primera y en la segunda y en la 10ª, te diría. Y de hecho recuerdo de forma muy nítida una que fue de los primeros meses, que era la primera vez que hacía una presentación en público con más gente en un foro de inversores de Business Angels aquí en Madrid. Y recuerdo perfectamente yendo a la reunión que estaba absolutamente súper nervioso, tal, no sé qué. Entonces al principio pues te pilla todo de nuevo, pero al final lo vas sacando, haces lo haces fatal al principio, como es natural,
y vas poco a poco. La idea es ir utilizando cada día para mejorar un poquito respecto al día anterior y ver cada nuevo día como una oportunidad para seguir mejorando y mejorando y mejorando y al final se trata de eso. Y esto aplica a las presentaciones con inversores, pues, todos los comentarios, todas las dudas, eso lo vas incorporando, pero aplica a todas las actividades que hagas. Al final es, si utilizas cada día para mejorar un poquito lo que hiciste el día anterior, para ser un poquito mejor en aquello que hagas, pues al final llegas, ¿no? Y esa es un poco la filosofía que utilizamos en aquel momento y seguimos utilizando, de hecho. ¿Te sientes un poquito identificado cuando estás en Samepata y te viene un chaval de veintitantos años con una idea, con un PDF? Te lo va a presentar, esos nervios, ¿te sientes identificado? Sí, todavía por supuesto, es cierto que se te va medio olvidando y tienes que volver a recordar y dices, no, sí, no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Han pasado pues, 12 o 13 años. Pero por supuesto, ahí es lo que hablaba de la empatía, ¿no? Al final yo creo que eso es muy difícil de replicar si no lo has vivido, si no has estado ahí, si no has tenido esos nervios, si no has pasado por esos malos momentos de estar quebrado unas cuantas veces, de no poder pagar las nóminas, de entender que eso es parte del proceso. No es que nos vayamos a morir todos, sino es que es parte del proceso. No conozco ninguna empresa que haya ido todo el rato bien. Todas las buenas empresas han estado quebradas varias veces, ¿no? Bueno, quebradas o casi quebradas, ¿no? Me refiero a las startups, hablo de un tipo muy concreto de empresas, ¿no? Entonces, el entender que eso es parte del proceso, mantener la calma, mantener el optimismo, un optimismo tampoco desmedido, pero un optimismo, pues eso creo que son capacidades que si no has pasado por ahí es complicado. Por eso creo que como inversores, pues como socios para los emprendedores, pues tenemos probablemente esa ventaja, ¿no? Porque es un ADN que compartimos también con el resto del equipo, ¿no? Ahora estás dirigiendo un fondo de inversión. Joder, pero tú sigues siendo emprendedor, ¿no? Por lo que me has dicho al comienzo de la entrevista, ¿no? De decir, queremos, aparte de aportar capital, queremos ese de emprendimiento, ¿no? Te juega a veces malas pasadas el ser ahora la persona que aporta ese capital, pero tienes riesgo muchas veces de mimetizarte en exceso, ¿vale? Con esa persona por tu pasado como emprendedor. Yo quiero pensar que un inversor debe ser una persona fría en ese aspecto, cero pasional, ¿vale? Y saber muy bien dónde coloca el dinero, porque imagino que todo el dinero de un fondo de inversión no es tuyo. Estás gestionando el dinero de mucha gente, ¿no? Entonces, también es una gran responsabilidad, que esto no es moco de pavo. Pero te ha podido a veces decir, ¡guau! Me mola tanto la idea que mimetizo con él y me encanta. ¿Te ha pasado alguna vez y he dicho, frena, que no, que ahora estoy desde el otro lado? Desde luego que eso es probablemente, igual que te digo, que yo creo que el haber pasado, haber sido emprendedor, nos posiciona también pues eso, nos da ciertas capacidades que otro tipo de inversor a lo mejor no tendría. Esto es probablemente tu principal, si quieres, enemigo, vamos a ponerlo así, el hecho de, efectivamente, que te puedes apasionar por una idea, perder la objetividad, el ponerte más en una mentalidad de cómo podríamos hacer para que esto funcionase, en lugar de decir, esto es una buena inversión o no, que son dos preguntas diferentes. Es que sí, que esto podría funcionar, pero si esto otro tiene más probabilidad de funcionar, no se trata de arreglar esto y que esto funcione, se trata de coger la que más probabilidad tenga de éxito, ¿no? Por así decirlo. Entonces ese es el enfoque de emprendedor versus el enfoque de inversor. El inversor lo que dice es, voy a invertir en aquella inversión que tenga una mayor probabilidad de éxito, un mayor retorno potencial. El emprendedor trata de resolver, de construir, de arreglar, y eso te puede jugar una mala pasada. Yo creo que eso con los años esa frialdad la vas ganando, fruto del aprendizaje, y vas cambiando el mindset de decir, oye, sí, esto se podría arreglar y sería muy bonito, pero igual el retorno potencial de esta otra oportunidad es mejor, ¿no? Y nosotros, como tú decías, una gran parte del dinero que invertimos no es nuestro, al final nos debemos a nuestros inversores, evidentemente, ¿no? Em, y entonces tienes que ir al final y asignar el capital a aquello que tenga un mayor potencial, ¿no? Dentro de tu tesis de inversión, evidentemente, ¿no? Está claro. Bueno, montéis la nevera roja, funciona como un tiro, ¿vale? Y lo vendéis por 80 millones, ¿fue? ¿Un disparate de pasta? Más o menos. Eso es la hostia. ¿Qué piensas, macho, cuando llegas a eso y lo vendes por esa pasta? Pues la verdad es que me lo han preguntado alguna vez y no es evidente, porque de repente es como una especie de vacío. Has trabajado día y noche y literalmente durante las últimas semanas hasta que se cerró la transacción, por las noches, pues 20 horas seguidas, etcétera,
prácticamente no duermes, con un nivel de adrenalina elevadísimo, llevas trabajando, que en nuestro caso fue poco tiempo relativo, al final 4 años no es nada, bueno, fueron 40 meses, desde que lanzamos la primera versión de la web hasta que vendemos pasan 40 meses, que no es absolutamente nada. En aquel momento nos parecía un cierto periodo de tiempo, ahora como inversor digo, no es nada, 40 meses, un periodo cortísimo, ¿no? Pero aún así has estado en unos niveles de estrés y de adrenalina y asumiendo muchísimo riesgo de todos los niveles y mucha responsabilidad. Al final has levantado un montón de dinero de gente para hacer algo extremadamente arriesgado y eso te mantiene un nivel de adrenalina pues, y de estrés muy alto todo el tiempo, ¿no? A nivel de salud mental y tal. Y de repente cuando ves que llegas a pues, cambiar de etapa, de alguna manera ese riesgo se desvanece porque ya has devuelto el dinero a tus inversores y les ha ido muy bien, y entonces te quedas como en un poco de estado de shock. Yo recuerdo volver a comer a mi casa y estaba sin hablar ni una palabra. Mi mujer me miraba, digo, me decía, pero Tu mujer diría, ¿qué te se la ha pasa? gastado. Se lo ha gastado. Y estás como, y recuerdo hablarlo con mi socio Íñigo y le pasaba un poco parecido. Te quedas como, y luego ya lo vas digiriendo. Tienes un proceso en el que vas digiriendo y básicamente cambias un poco. Bueno, al final estás cambiando de actividad, cambias ciertas cuestiones, ¿no? de tu vida. em, pero no deja de ser, al final nosotros es curioso, como decía, muchas veces nosotros cuando montamos la Negra Roja, en ningún caso estábamos pensando en vender la compañía. O sea, es que esto ahora mismo la gente es difícil de entenderlo en el 2023, que no había esa mentalidad, era además la mentalidad anterior del empresario, de largo plazo, Claro. entonces, de repente, en algún momento, pero vas a vender la compañía. Al principio te parece una cosa como, ¿cómo voy a vender mi bebé? ¿No? Un poco esa Es idea. que es un poco lo que te quería decir. O sea, yo por mucha gente que ha pasado por aquí, que se dedica a este sector, perdóname la comparación, pero joder, es que me parece que esto es como una maternidad subrogada, tío. O sea, es un vientre de alquiler. O sea, es que estáis criando dentro de vosotros a un niño y luego se vende. A lo mejor hace años, lo que tú decías hace un momento, ahora mismo mejor dicho, no existía en la cabeza. Es decir, cojo una empresa, la monto una compañía con el objetivo de venderla. La gente montaba una empresa y estaba con ella el resto de su vida y si pudiera, que pudieran heredar sus hijos y sus nietos de qué, estupendo. Entonces puede ser que entienda que aparte de vendes la empresa, desde fuera es como súper chulo, joder, han vendido la Nevera Roja por 80 millones de euros. Buah, tío, la hostia. Pero entiendo ese vacío de que llegues a tu casa y que no comas. Porque aparte del estrés, de cuadrar todo esto, intereses de uno, intereses de otro, y la presión recae sobre ti y sobre tu socio, pero creo que por encima de todo eso está, y perdóname la cursilería que te voy a decir ahora mismo, ¿vale? Pero está el amor a tu hijo. O sea, que le has dedicado X años de tu vida, 24/7, y sale por la puerta. Entonces creo que aparte de todo el dinero puede ser que exista ese componente de abandono, por decir de alguna manera, de pena, decir, joder, por todo lo que he luchado, sí, me han dado dinero, pero a lo mejor me emocionaba más lo otro. ¿Puede ser? Desde luego hay algo de eso. Hay algo de eso y te diría que, vamos a decir, un año antes de vender más o menos, nosotros, también es importante, nosotros tampoco veníamos, había un ecosistema muy pequeño en aquel momento, pero tampoco formábamos parte ni siquiera de ese pequeño ecosistema en el que ya estaban esos conceptos más interiorizados de, no, esto cómo funciona, invierte el venture capital, a los años, luego se vende, un exit, todo esto no estaba, desde luego, en la sabiduría popular, vamos a decir, de la época. Estaba en un grupo muy pequeño al cual no pertenecíamos, éramos outsiders, por así decirlo, éramos externos, ¿no? Entonces, en el año 3 a lo mejor de vida, todo esto todavía a lo mejor 2 3 nos sonaba todavía bastante a chino, el hecho de no vender y tal. Entonces, es cierto que luego, una vez que te metes en este ecosistema, empiezas a entender cómo funcionan las fuentes de capital, lo que buscan las fuentes de capital, los exits, todo esto. Pues a lo mejor todo esto lo vas interiorizando más y vas entendiendo lo mejor y ya no te choca tanto, por así decirlo, ¿no? Y eso fue un proceso. Pero desde luego, o sea, tanto a Íñigo como a mí nos hablan de vender la empresa un año antes de venderla y es que nos sonaba a juego chino, ¿no? Y sí que tienes ese apego sentimental de que lo has dado, joder, todo, de domingos, noches, de todo, o sea, de no cobrar, no sé, Íñigo y yo, creo que nos tiramos 2 o 3 años sin cobrar ni un duro y evidentemente poniendo todo el dinero que teníamos nosotros, eso tiene también genera turbulencias a nivel personal, de no, yo qué sé, no puedes salir a cenar ¿no? con tu mujer, o sea, esto te genera, pues como todos los emprendedores, vamos, supongo que no éramos especiales en eso, ¿no? Y de repente cambia, pues eso supone es un pequeño terremoto, ¿no? Y luego, poco tiempo después, estos señores que compraron la empresa la venden, pero la venden por muchísimo menos dinero. ¿Qué pasa ahí? ¿Tuviste la sensación de que a lo mejor no supieron darle la continuidad
a la empresa como lo estabais haciendo vosotros? ¿Que lo dejasteis en manos de gente que a lo mejor no entendía la empresa? ¿Fue la circunstancia del momento? ¿Qué fue? ¿Por qué se vendió por muchísimo menos? ¿Qué piensas tú? Esto no sé si se puede o no se puede, pero yo lo digo. Decir, el dato este famoso que se vendió por menos, esto fue un periodista concreto del Confidencial que se inventó el número. O sea, que la información es falsa. Falso. Se lo inventó y hablé con él y le dije, ¿pero esto dónde te lo has sacado? Y me dijo, ¿cómo he visto que esto vale, que habían vendido un paquete de empresas? Eso es lo que ocurrió, te cuento lo que ocurrió rápidamente. El dato, de hecho, es difícil no se puede sacar exactamente, ¿no? Pero te lo cuento rápido, es nosotros, el comprador natural de nuestra empresa de la Novia Roja era Just Eat, ¿vale? Y era el que nos lo tenía que haber comprado inicialmente. Lo que pasa es que había otro alemán que se metió por medio, al final terminó comprando. ¿Qué pasa? Que ese competidor alemán lo que quería es comprar un montón de empresas y sacarlas a bolsa. Eso no le funciona y entonces se deshace y se lo vende al comprador natural, que era Just Eat, que era una empresa que ya estaba cotizando en bolsa y nosotros éramos los españolitos que estábamos compitiendo con ellos, les pasamos por delante y los tíos pues, no tuvieron en contra que comprarnos, ¿no? Entonces se la venden a... Y lo que le venden a Just Eat es, primero, parten la empresa en dos, extraen, digamos, hacen lo que se llama un spin-off de la parte logística, que es la de las motos, lo que luego Globo tiene, que es toda la plataforma de motos, etcétera, hacen spin-off y venden el resto. Y el resto lo venden dentro de un paquete con otros países por bastante más de 100 millones, todo el paquete. Y entonces el periodista coge el número, lo divide entre el número de países y encima dice que España es más pequeño que Brasil y le sale no sé qué número se inventó. Pero así, como te lo cuento. No te digo el nombre del periodista. Estamos hablando de un bulo. Sí, tal cual, se lo inventó. O sea, le dije, pero joder, ¿vas a publicar eso si te lo has inventado? No, tal. Y lo publicaron y ya está, porque queda muy bien decir, una cosa se ha vendido por mucho dinero y de repente se vende por nada. Estas No, cosas. pues a mí me alegra que me resuelvas esto, porque yo pensaba, digo, joder, no puede ser, si costaba tanto dinero que se haya vendido luego con tan poco dinero y demás, puede ser que la gestión haya sido mala, ¿sabes? La gestión... Me da igual, pero claro, ahora coges tú y me lo aclaras y me dices lo que es, y entonces, claro, digo, joder, tiene toda la lógica, o sea, Y de hecho el dato además es que como era una empresa cotizada, tuvieron que publicar el dato. El dato está en los informes de las empresas cotizadas y lo que publican es el dato del agregado de los países y lo que es la repartición por países se la inventa el periodista basado a ojo y sin ningún sentido además, porque nuestro negocio era bastante más grande que los otros, ¿no? cambiando de tema. A ver, José, ¿se duerme mejor? ¿O se duerme mejor, no, o más tranquilo siendo emprendedor? Con un negocio, con una idea en la cabeza, que no te deja dormir, que estás como un loco, pum, 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 incluso dándole el tratamiento de una de tus hijas a esa empresa, ¿de acuerdo? ¿O se duerme peor siendo el responsable del dinero que mucha gente ha puesto en tu fondo? ¿Dónde sientes más presión? La verdad es que se siente presión en ambas cosas. Yo creo que la diferencia fundamental es el concepto financiero de diversificación. O sea, al final, como emprendedor, tienes todos los huevos en la misma cesta. Como fondo, tienes una mayor diversificación. Es decir, en lugar de tener, pues eso, tienes varias cestas, vamos a decir, varias más simples. Entonces, eso es cierto que, de alguna manera, te genera un cierto nivel, o sea, algo menos de presión, de estrés, etcétera. Pero yo creo que hay un entendimiento del trabajo del inversor como un señor que prácticamente no hace nada y hace así como hacía el César con los gladiadores y ya está. Imaginas que créeme que estás ahí. Hostias, no. créeme que no es eso, creo que es muchísimo más que eso, ¿no? Entonces sí que hay un gran nivel de estrés, tenemos un equipo que trabaja día y noche de forma incansable para poder hacer nuestro trabajo lo mejor posible y es un montón de trabajo para poder encontrar a los mejores emprendedores y poder ayudarles lo máximo posible, ¿no? Y eso también genera un estrés, evidentemente, y tienes un montón de gente que ha apostado por sabe y pata y es mucha responsabilidad y mucho estrés, ¿no? La diferencia fundamental es esta cuestión de diversificación, que con los emprendedores se lo están jugando todo a una carta y eso, evidentemente, se merece todo el respeto y nosotros por eso respetamos mucho, sobre todo a profesionales muy brillantes que han dejado carreras, como la mayoría de los emprendedores en los que invertimos, con muchísimo potencial y lo han dejado todo y se lo quieren jugar todo a una carta y van a dedicar día y noche 24/7
a un proyecto concreto, ¿no? Y entonces en ese sentido, por eso nosotros tenemos mucho respeto y admiración por esos emprendedores y si le unes además el hecho de que son gente apasionada, gente brillante, etcétera, etcétera, pues nos hace sentirnos contentos, orgullosos de poder trabajar con ellos, de poder ayudarles y por eso nos encanta lo que hacemos. Decía Fernando Fernán Gómez, que ha hecho tantas cosas que yo no sé cuáles son verdad y cuáles son mentira, pero está cierto porque esas las escuché yo a él. Decía, no entiendo a estos actores americanos, decía. Hacen una película, les pagan una millonada. Yo no haría más. Haría una y ya está, no me metería en más fregados, ¿no? Joder, si un emprendedor tiene una idea estupenda, maravillosa, no sé qué, la vende por una pasta, chico, vete al Caribe, disfruta. O sea, es un poco el síndrome del jugador, ¿no? Y ahora cojo la pasta y me voy a otra, y me voy a otra, y me voy a otra. El emprendedor tiene que tener ese componente de suicida, de cojo y sigo, o para dejar de ser suicida la clínica de desintoxicación, ¿de acuerdo? Es meterse a llevar un fondo. Yo creo que ambas cosas suponen de alguna manera seguir doblando la apuesta o seguir apostando o seguir jugando, ¿no? Tanto el emprendedor que monta algo más como el emprendedor que decide al final montar una gestora de venture capital no deja de ser una empresa en sí mismo. De hecho lo veo como emprender en sí mismo, ¿no? Porque tienes que crear una cultura, tienes que crear una marca, tienes que contratar un equipo, tienes que levantar dinero. Todas esas cosas son comunes a la nación de una startup. La diferencia es la actividad que realizas, que es un poco diferente, ¿no? Entonces, yo creo que el emprendedor efectivamente, normalmente le gusta meterse en líos, como regla general. Se alimenta de problemas. Exacto. Se gusta resolver, construir, y entonces cuando no hay problemas se los crea. Ese es un poco el resumen. Entonces, conozco pocos emprendedores que efectivamente de repente dicen, pues ahora estoy tranquilo y no hago nada. Hay gente que se lo toma con más calma. Conozco a un emprendedor, el otro día un emprendedor que iba a vender su empresa por una cantidad muy relevante me decía, oye tío, estoy pensando en irme 6 meses con mi familia de viaje, no sé qué. ¿Qué te parece? Y yo la verdad es que dije, bueno, la verdad es que yo no lo hice y tampoco me arrepiento, ¿no? Pero le dije, pero hazlo. Porque Es me parece necesario. bonito. O sea, al final, y el tío se ha ido, no, creo que ha sido 3 o 4 meses a dar la vuelta al mundo con sus hijas y su mujer, ¿no? Me parece. Pero estoy seguro que en 3 o 4 meses lo tenemos otra vez Funcionando y apostando como un loco de empresa en empresa. invirtiendo como emprendedor. ¿Qué culpa tiene de todo esto? De cómo estás a día de hoy, de lo que hayas podido conseguir, ¿vale? Tu mujer y esas 5 niñas que tienes en casa. Te dan estabilidad, piensan que viven con un loco, ¿no? Que está todo el rato haciendo cosas. Es ese ancla que te hace tocar tierra, que tu familia, y no te lo hablo en plan topicazo, sino a mi familia me centra. Me dan muchos problemas, o yo pienso, porque yo trabajo muchísimas horas, porque no sé qué, porque no sé cuánto, pero es cierto que es ese ancla que me da realidad, que me da tierra. ¿Qué tu familia, qué supone para ti en esto? Ujú. Bueno, para mí ha sido fundamental. Mi mujer, en la época de la nevera roja todavía no teníamos niñas, tuvimos niñas justo después. Y para mí fue fundamental y indispensable. Si no, no hubiera, no hubiera llegado, probablemente no hubiéramos llegado. Y lo digo de verdad, no lo digo por. Y luego, por supuesto, la familia ya, si quieres, con hijas más extendidas y tal, pues por supuesto que son una parte fundamental y un apoyo y estabilidad y mil cosas más, ¿no? Y de hecho yo cuando hablo de 24/7, digo, trabajar 24/7 o hacíamos siempre la broma esa, yo no trabajo full, no trabajo full time, trabajo full life y estas cosas. Eso lo decía más de broma antes, yo de hecho no estoy de acuerdo incluso, o sea, yo creo que hay que tener y yo lo hago de forma muy consciente, compartimentos estancos donde puedas dedicar tiempo de calidad y no solo presencialmente, sino a nivel mental, estar con tu familia o bueno, con tus seres queridos o quien sea, pero es muy importante también tener esos espacios. Entonces puedes ser todo el emprendedor que quieras y trabajar todo lo que quieras, pero tienes que mantener esos espacios y especialmente una cosa que yo creo que lo pienso de forma más reciente, insisto, no vale con lo de estar en casa y ya está, estoy en casa. No, no trata de que esté tu cuerpo. Está de Tiene que todos los estar aspectos. tu mente. Tu mente tiene que estar ahí, porque si no, no estás, ¿no? Y eso es algo que antiguamente no le daba prestado la atención, pero es fundamental. O sea, al final, la gente que quieres, lo que quieres es estar contigo y con tu mente, no con tu cuerpo ahí mirando el móvil y haciendo no sé qué. Apagas el teléfono cuando estás en casa. Trato de mantenerlo lejos de mí, sí. A veces lo consigo, a veces no tanto, pero al menos la intención siempre está ahí. Puede ser un ancla para que haga que no se te vaya la olla.
Por supuesto, desde luego, que eso, por cierto, es muy habitual. El otro día estuve con Íñigo Juan Tellez tomando una... Dice, y está loco. No, 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 no. Al contrario, hablábamos justamente Te entiendo. decía, debería haber le decía de broma, le decía, debería haber alguien que se dedicara a bajar a emprendedores a la tierra, como trabajo, en plan broma, decía, pues mira, tío, yo prácticamente es mi trabajo ahora, me decía, en plan broma, porque es cierto que es muy fácil, es muy, muy fácil que te despegues, empieces a volar. El otro día lo hablaba también con Artacho de Spotahome, que es un tío espectacular, y nos reíamos muchísimo de esa idea del emprendedor ahí, que se va alejando, alejando, y dice, Es oye, como pero un si estamos globo, todos ¿no? Que aquí. se Sí, sí. suelta y se va, se va, Y se va. se va, y está aquí el suelo, la tierra, estamos nosotros, y el tío se va. Y eso pasa muy habitualmente. Y por supuesto, pues, la familia puede ser una ayuda, estar bien asesorado, tus amigos, porque es muy habitual, es muy habitual. En el momento que parece que hay un poco de éxito, la probabilidad de que se te vaya y te pienses que eres Jeff Bezos está ahí, Está y ahí, está ¿verdad? ahí, la tocas con la mano. Hombre, es que yo creo que es normal que se te vaya la olla. Coño, a ver, decían que hace tiempo, la época de Raúl, Mijatovic, no sé qué, de Real Madrid, los casaban para que no se les fuera la olla. Y es que yo me pongo en el caso, ¿de acuerdo? Me pongo en el caso de un futbolista que gana antes esos 1.000 millones de pesetas que ganaban, una burrada, que no pagas una copa, que vas a cualquier lado, que todo el mundo te quiere, que no sé qué. Joder, o sea, lo normal es que se te vaya la cabeza. Yo siempre pongo el mismo, hago siempre la misma comparación, y es igual que tú, con eso. Es la comparación perfecta. Claro. O Estrellas del Rock, supongo que es parecido. Pero muy al principio, pequeñas cositas. De repente ves a un montón de gente que está interesada en, o bien haciéndote la pelota, decirte lo guapo que eres, o bien lo bien que lo estás haciendo, o porque has levantado 5 millones siendo muy joven. Entonces ya te despegas del suelo. Y se te va la Y, pinza. y he visto casos de gente que los hay menos, o sea, los que vuelven a bajar son menos frecuentes. Pero he visto casos muy, muy bonitos de tíos que se les ha ido completamente y luego han bajado, y es bonito verlo, y somos buenos amigos. Eh, pero es muy habitual, es curioso esto. Y se habla poco de este tema, ¿eh? Pero es muy, muy interesante. A veces ahora está muy de moda lo de la salud mental y tal. Esto es parte, si quieres, a lo mejor. Sí, es que yo creo que es fundamental. O sea, tiene que ser un equilibrio. Y me gusta mucho lo que has dicho de, no se trata de estar en casa de cuerpo presente, se trata de estar. O sea, de estar en todos los aspectos. Y creo que eso te puede nivelar bastante. ¿Qué prefieres? Como mejor dicho, ¿qué es más importante cuando va alguien a presentarte una idea, a esa pata? ¿La idea como tal o cómo te la vende? Buena pregunta. Yo creo que ambas cosas son importantes. Em, o sea, al final tiene que haber una sustancia. Por muy buen... O sea, lo que nos puede decir un emprendedor que venda muy bien su idea es que tiene una capacidad de venta muy buena, y eso es muy útil para muchas cosas. Pero tratamos de aislar eso y ver realmente lo que hay detrás. Pero ayuda. Por supuesto, siempre va a ayudar. ¿Crees que un emprendedor debería dominar, hablar en público? O sea, dominarlo perfectamente, cultivarse en eso también. Bueno, por supuesto. De hecho, es algo que yo creo que en España se hace poco. Lo hablamos otro día, tuvimos un training con el equipo de hablar en público, y era gracioso porque había gente de Australia, en el equipo tenemos una persona de Australia, otra persona tal, y por nacionalidad, personas presentan mejor que otras, simplemente por la educación que hemos recibido. Y aquí en España no hemos recibido, no sé, hablar en público no es algo que se haya cultivado ni en la universidad, ni en el cole, ni nada, ¿no? Y es fundamental. Si quieres, las dos capacidades son hablar en público, pero casi te decía capacidad de venta. Al final no te das cuenta, y un emprendedor en realidad está continuamente vendiendo, porque tiene que vender el sueño a los inversores, el sueño a sus empleados, el sueño a sus clientes, el sueño o la visión, vamos a llamarla, ¿no? Está continuamente vendiendo, y vendiendo, hablar en público es una de las, digamos, una de las cosas relacionadas con vender, pero al final es vender, ser capaz de convencer, ¿no? E inspirar, también importante. Y entonces, por eso digo que cuando analizas una idea de un emprendedor, o cuando eres un emprendedor, si tienes esas capacidades, pues eso es un plus. Pero luego tratamos de aislar eso y ver, pero ¿tiene sentido o no tiene sentido? Porque luego también hay gente que es tan buena vendiendo que te puede vender arena en el desierto, o humo, ¿no? Que se dice también. Entonces, yo creo que hay que disociarlo. Desde luego son unas capacidades súper importantes como emprendedor. Si yo, por ejemplo, tengo una idea y necesito financiación, ¿cómo hago para llegar a ti? ¿De qué forma? ¿Cómo lo hago? ¿Qué te mando? ¿Te mando un PDF? ¿Te pido una reunión? ¿Me planto en la puerta de tu casa y te sigo hasta que me hagas caso? ¿Me inmolo? ¿Qué hago?
Fíjate, el otro día me hacían la pregunta relacionada y me he dado cuenta que mi opinión ha cambiado radicalmente en los últimos 6 años. Nosotros, y te digo por qué, nosotros en la Nevera Roja, el primer inversor institucional, digamos, profesional, bueno, institucional, que no era un business angel, lo conseguimos mandando el proyecto a través de una web. Entonces, luego me dijeron, ese propio fondo, que siempre todos los proyectos que le llamaban a través no le hacían mucho caso porque solían ser malísimos los proyectos, ¿no? Me decían, y me hizo gracia, dice, bueno, nosotros lo mandamos por ahí y funcionó. Y entonces, a lo mejor es por eso, o a lo mejor no, no lo sé, pero en Samipata siempre le hemos dado mucha importancia a tratar de ser accesibles y que nos puedan contactar de forma directa a través de la web. Nos llegan miles al año de oportunidades a través de la web, los formularios y tal. Y lo hemos incentivado, siempre. Y nos ha parecido que era lo adecuado. Pero la realidad es que yo si tengo que decirle a un emprendedor joven cómo hacerlo, diría, nosotros hazlo por ahí si quieres, pero la realidad es que va a ser mucho mejor para ti si vas a través de gente que tenga una cierta experiencia, un cierto reconocimiento en el sector y que te van a guiar en cuál es la mejor forma e idealmente esa gente que nos conoce nos van a presentar esa oportunidad. Eso cambia radicalmente tu probabilidad de... ¿Por qué? Porque tener buenos mentores, buenos asesores, etcétera, en ese proceso, mentores hablaría más que nada, ¿no? Por ejemplo, un business angel. A mí si me llega un business angel, por ejemplo, que ya lleva invirtiendo un tiempo y que además es un emprendedor que tiene cierta experiencia y que le conocemos no sé qué, lo que nos manda, por ejemplo, le vamos a hacer muchísimo caso y va a ser prioridad absoluta. Pero porque nos fiamos de nuestra red, ¿no? Entonces, eso uno. Y dos, esas personas te van a poder ayudar a explicar mejor la oportunidad de inversión. Te van a dar consejos sobre cuál es la mejor forma de presentarlo, qué cosas decir, qué cosas no, te van a ayudar. Entonces, hay un salto grande entre hacerlo a través de esas redes y de eso, cómo Que ir construís, solo por tu cuenta. que ir solo en directo, que puede funcionar a veces, a nosotros nos funciona en la Nevera Roja. Sí, pero ahí digamos que tienes una bala. O sea, yo cojo cualquier persona que quiera verte, se acerca, tú amablemente le das una reunión, se la juega una bala. No conoces a ese tipo de nada, no tienes ningún tipo de empatía con él, no tenéis nada en común, ningún contacto. No es lo mismo que te llame un business angel y digo, oye, mira, recibe esta persona que tiene un proyecto chulo, lo miras de otra forma, ¿no? Que le da la ahí en ese proceso le está dando muchas cosas, le está dando la credibilidad que tenga esa persona, se lo está de alguna manera compartiendo con el emprendedor. Probablemente le va a asesorar. Hay un montón de ventajas en eso. Dicho esto, nosotros tratamos de ser lo más accesible posible dentro de las circunstancias que tenemos, que recibimos miles de oportunidades al año y eso tiene una complejidad de gestión obvia y no somos un equipo muy grande, ¿no? Pero aún así lo tratamos de dar una respuesta a todo el mundo. Ahora, si eres un emprendedor joven, y no tan joven, un emprendedor, yo aconsejaría esta otra forma, que es a través de alguien pues que tenga cierta experiencia, business angels, mentores, etc. Preguntita 1906. Tucu, tucu, tucu. Ah. Vamos a ver. Vale. ¿Cómo se llama tu abuelo? Como yo. ¿Cómo? Como yo, José. José. Vale. ¿A qué se dedica tu abuelo? Fundó una empresa de pesca a principios del siglo XX, correcto. Del siglo pasado, vamos. Y bueno, y luego fue construyendo la empresa y terminó en los congelados. Tu abuelo empezó con una empresa que me ha llamado poderosamente la atención. Con una bici, de puerta en puerta. Vendiendo pescado. Y que era un imperio. ¿Crees que si tú no hubieras tenido esa influencia de tu abuelo, de conseguir eso desde la nada, de ir con una bicicleta, o sea, tener esa, digamos, ese leitmotiv, eso en la sangre? ¿Tú crees que si tu abuelo no hubiera hecho eso, tú estarías sentado a día de hoy aquí? Probablemente no. O sea, al final yo creo que hay cosas que te inspiran en la vida y esas cosas que te inspiran son muy importantes y marcan tu vida, ¿no? Y yo, en este caso concreto, la historia de recordar, por ejemplo, a mi abuelo repartiendo el pescado en la bici durante la Guerra Civil a los ejércitos que venían de otros países, etcétera, pues esa historia es muy inspiradora y ver que desde ahí se puede construir una empresa, pues una empresa grande, pues eso es muy inspirador y te marca, ¿no? Y yo creo que por eso soy muy defensor
de esa idea de referentes en el ecosistema. Para construir un ecosistema startup, un ecosistema tecnológico, la existencia de esos referentes hace que inspiren a nuevas generaciones a construir cosas cada vez mejores, más ambiciosas. Y eso es un círculo virtuoso que en mi caso ocurre a lo mejor dentro de una familia, puede ocurrir a nivel de una sociedad de forma, digamos, más extendida, ¿no? Y eso es muy, muy poderoso, no nos damos cuenta, y lo hemos visto en otros países como Estados Unidos, que eso es lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Y como los seres humanos somos así, vamos a tratar de hacer algo, pues probablemente más innovador, más grande, mejor. Y entonces se forman estas espirales positivas que hacen que se genere valor, que se genere riqueza y que se genere impacto positivo en la sociedad, que al final nosotros es parte del ADN como emprendedores y como fondo. Es decir, estamos contribuyendo a un desarrollo tecnológico que tenga un impacto positivo en la sociedad, en un mundo mejor, ¿no? Y eso yo creo que una parte del el motor de todo eso es la inspiración. Esa inspiración la puedes buscar de muchas formas. Yo tuve la suerte de encontrarla en un miembro de mi familia, pero también hay otros miembros de mi familia que también me han inspirado mucho, ¿no? Este es un caso a lo mejor más pintoresco, si quieres. ¿Dejarías que una de tus hijas quisiera ser emprendedora? No es que dejaría, es que Evidentemente, en libertad para hacer lo que quieran. Eso además, pero que si no te solo dieran- dejaría, sino que promovería. A mí me parece Ahí algo muy vamos. bonito y de hecho lo hago ya, a veces me paso, yo creo que son muy pequeñitas y estoy jugueteando explicando qué es un negocio y cosas de estas claro, tienes que explicar qué es un negocio, ¿no? Es una niña de 6 Totalmente. años. Y... Los niños lo pillan todo muy rápido, Sí, ahora, sí, y sí, sobre todo sí. las niñas. Me Sí, caso. sí, sí. Y Listas ya, como el hambre. desde luego. Antes de irte, quiero que dejes tu impronta, ¿vale? Firmando esta botella, Ujú. pon lo que quieras aquí, y luego, cuando termines, la colocas en el sitio que más te guste. A ver. ¿Qué estás poniendo, José? Yo Un ya abrazo veo mal. a mis amigos de Magistral. Fírmalo. A ver si tengo hueco. Ahí está. Pues ahora, ¿no? Cógela y la dejas, vamos cuidado allá. con la petaca, si te levantas, le das el bolsillo, y ahora déjala en el sitio que más te guste, donde tú quieras. Y aquí del plató, y ahí se quedará, por los siglos de los siglos. ¿Sabes cuál es la de Santiago Segura? Santiago Segura la tiene puesta por ahí. Santi la tenía, una de ahí está. A ver, ahí la tienes, la que está encima del bote ese. Pues al lado. Esa de Santiago. Me parece un crack el tío. José, Listo. pues un verdadero placer tenerte aquí y sinceramente, y no es peloteo. Gracias, vale. Un abrazo, Placer. tío. Cervezas 1906 ha patrocinado esta entrevista.